Bien. Hola, ¿qué tal? Este es el tercer proyecto de la materia dinámica de sistemas con el docente Leonardo Ceciliano Hernández. Yo soy Jiménez Alemán Eduardo Enrique y bueno, es el tercer proyecto. Es un circuito RLC. Eh, mm, pues acercados, bueno, los valores son más que nada a la vida real, a los componentes que, por ejemplo, un resistor, un inductor, un capacitor, sí tiene, sí puede tener. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a calcular lo que son el voltaje pues, el voltaje de cada uno de los componentes, así como la corriente. Y ya, por el momento. Y bueno, por ayuda de un simulador, que en este caso volvería a ser Multisim, estaremos comprobando de nuevo las gráficas que sean las mismas, que, que coincidan con lo con los resultados obtenidos más que nada. Y bueno, nosotros bien, aquí tenemos lo que es un circuito RLC. Tenemos el valor de la resistencia, que son 130 kilo ohms, el del capacitor, que son 0.1 microfaradios, y el del inductor, que son 18.87 henrys. El valor del voltaje es igual a 120 por el seno de 120 de pi volts. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar una función de transferencia para calcular el voltaje en el capacitor. Vamos a derivar lo que es perdón, vamos a sacar la transformada inversa del voltaje y mediante la función de transferencia vamos a aplicar fracciones parciales para encontrar cada constante, cada valor de la constante, y después de eso vamos a estar desarrollando por como hemos estado viendo últimamente. Se pudo haber hecho por convolución, pero nada, es mucho, es madre. Y bueno, la función de transferencia es igual a 1 sobre LC por S cuadrada más RC de S más 1. Que esto es igual a 1 sobre... son 18.87 por C. C es igual a 0.1 por 10 a la menos 6 de S cuadrada más 130 por 10 a la 3, que son los 130 kilo ohms, por el capacitor, que son 0.1 microfaradios, que es 0.1 por 10 a la menos 6 por S más 1. Esto te queda igual a 1.87 por 10 a la menos 6 S cuadrada más 13 sobre 1000 de S más 1. Y bueno, esta es la función de transferencia que nosotros vamos a ocupar para calcular el voltaje en el capacitor. Ok, ahora después nosotros vamos a calcular ESDC, que es igual a la transformada inversa del voltaje, la transformada inversa de 120 por el seno de 120 de pi, que ese 120 es una constante, la sacas de la transformada, y el seno de 120 de pi es igual a 14.400 sobre S cuadrada más 14.400 de pi al cuadrado. Bien, bueno, aquí yo ya multipliqué este 120 y por eso me dio 14.400, ok. Ahora, para calcular el voltaje en C, son es multiplicar la función de transferencia por la inversa del voltaje. Y bueno, aquí tenemos lo que son 14.400 de pi sobre S cuadrada más 14.400 de pi al cuadrado por 1 sobre 1.88 por 10 a la menos 6 de S cuadrada más 13 sobre 1000 de S más 1. Ok, esto se multiplica y nos queda que en el numerador 14.400 de pi sobre
S cuadrada más 14.400 de pi al cuadrado por 1.887 por 10 a la menos 6 de S cuadrada más 13 sobre 100 S más 1. Aquí ocupamos lo que son fracciones parciales. Denominamos las constantes, que es AS más B sobre S cuadrada más 14.400 de pi al cuadrado más CS más D sobre 1.887 por 10 a la menos 6 de S cuadrado más 13 sobre 10 sobre 1000 S más 1. Y bueno, aquí desarrollamos lo que sería la suma. Serían 1.87 por 10 a la menos 6 de A de S al cubo más 13 sobre 1000 A S cuadrada más AS más 1.87 por 10 a la menos 6 de A por S cuadrada más 13 sobre 1000 de B de S más B más C por S al cubo más C por los 14.400 de pi al cuadrado de S más de S cuadrada más 14.400 pi cuadrada por D. Haciendo el álgebra y agrupando términos semejantes, nos queda un sistema de 4 ecuaciones, que serían estos. ¿Ok? Nosotros podemos haberlo hecho por Gauss-Jordan, por matrices, por lo que fuera, pero ya nos acostumbramos a hacerlo así. Entonces, simplemente buscando factores comunes y así. Entonces, nosotros sabemos que D es igual a 0.30882, C es igual a 0.004, A es igual a menos 23.95 y B es igual a 1348.3033.2. ¿Ok? Aquí lo que nosotros hacemos pues es denominar los valores, ¿no? A es igual a menos 23.95 13.2, perdón. Y ese lo sacamos de la transformada inversa, que sería S por S más 14.400 de pi al cuadrado más B, que son 13.348.30 por la inversa. Ok, aquí denominamos lo que serían las está grabando. Necesitamos las constantes, más que nada sacamos, ya que solo en A y en C se tiene una S. Y bueno, después de esto, aquí se va a agregar aquí se va a multiplicar numerador con denominador para ese 14.400 de pi al cuadrado. Y bueno, aquí lo que hicimos ya fue un poco más generalizado en todos los sentidos. Y bueno, aquí obtuvimos lo que fue el voltaje en el capacitor, menos 23.9513 por el coseno de 120 de pi de t más 3.57 por 64 por el seno de 120 de pi de t más 21 por 19.766 de Euler a la menos 3.444.62 t por el coseno hiperbólico de 3.366.8193.8 t más 26.92 Euler a la menos 3.444.63 por el seno de 3.366.81 t volts. Esto que está aquí es el voltaje en el capacitor. Y bueno, aquí lo que nosotros pudimos haber hecho fue haber sacado la corriente, ¿no? La corriente en el
en el voltaje, en el circuito. Y bueno, eso lo haremos un poco más adelante. Pero bueno, una vez que tenemos el voltaje en el capacitor, nosotros pudimos haber obtenido así como 1 sobre c por la integral de la corriente. Pero como ocupamos la función de transferencia que va referida al capacitor para sacar el voltaje en el capacitor, pues ya no tenemos que hacer nada de eso. Entonces sacamos lo que es la corriente. La corriente es al valor del capacitor por la diferencial del voltaje en el capacitor, por la derivada del capacitor. El capacitor nosotros tenemos que es 0.1 microfaradios, que habíamos dicho que era 0.1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿Dónde está? Entonces multiplicamos este 0.1 por 10 a la menos 6 por la derivada de todo nuestro voltaje en el capacitor. ¿Ok? Para que nos dé la corriente, que al final nos da esto. 9.029 por 10 a la menos 4 por el seno de 120 de pi de t, más 1.3489 por 10 a la menos 4 por el coseno de 120 de pi de t, menos 1.649 por 10 a la menos 4 por Euler a la menos 44.62 t, más el coseno hiperbólico de 3.366.81 de t, menos 1.649 por 10 a la menos 4 de Euler a la menos 3.4444.62 t por el seno hiperbólico de 3.366.8193 t. Esto es la corriente. Vuelvo a repetir lo mismo que mencioné en el circuito de RC. Como los componentes están en serie, la corriente es la misma. Nosotros acabamos de obtener la corriente en el circuito. Esa corriente es la misma en la resistencia, es la misma en el inductor, es la misma en el capacitor. Entonces, pues ya nos ahorramos varios pasos, ¿ok? Y bueno, ahora queremos saber lo que es la corriente en la resistencia y la corriente en el inductor. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que la corriente en la resistencia, por aquí había anotado la fórmula. No, aquí no la dejé. ¿Dónde la había dejado entonces? 0.1. Aquí estaba, ¿no? No. Nosotros tenemos que la corriente en la resistencia es 130 por 10 a la menos 3 son... ya me acordé. Son es el valor de la resistencia, que son 130 kilo ohms. Ese kilo ohms es el por 10 a la menos 3 que está aquí. Perdón. Por la corriente, ¿ok? La corriente pues es 9.09 por 10 a la menos 4, 120 más. Es lo mismo que acabo de decir hace rato, ¿ok? Y nos sale esto. Esto es el voltaje en el resistor. El voltaje del resistor es la resistencia por la corriente. Y ya. Ahora nos vamos con el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es igual a el valor del inductor, que son 18.87. Nosotros lo vamos a poner como el voltaje en el inductor son... bueno, lo dejamos así. 18.87 henries. Sí, lo dejamos así, 18.87 henries. Pero... bueno, sí, 18.87 por la derivada de la corriente. La derivada de la corriente pues la sacamos aquí arriba, ¿ok? Entonces es esta. Es 18.87 por todo esto.
que nos sale igual a 6.42 por el coseno de 120 de pi más 0.24 por el seno de t más 0.242 de pi de t, perdón, falta una pi, menos 3444.62 por el coseno hiperbólico más 0.24 por el seno hiperbólico por Euler a la menos 3444.62 de b. Y bien, con todo esto nosotros sacamos lo que fue la corriente en el circuito, es igual a la resistencia, la de L, la de C, y los voltajes en C, el voltaje en L y el voltaje en R. Ok, ahora nosotros nos pasamos con multisim. Aquí vamos a ver. Aquí pues el circuito pues es algo sencillo, ¿saben? Vamos a hacerlo rápido porque no lo había hecho. Bien, aquí está este. Es ground, que es GND. Okay. 0.1. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. No, aquí está. Sí, 0. Rápido, rápido. El capacitor. Ah, no, perdón. Y son henrys. Perdón. No vamos a hacer esto rápido. Run. Aquí está. Corriente. Uy, esta la eliminamos. Y aquí es igual a un kilo. Son 120 aquí. Aquí está, 1 kilohertz de Henry. Sí. Es R la resistencia. Resistor, aquí está. Pues sí, 1 kilo. Nosotros tenemos que son. Ahorita le checamos capacitor. Capacitor es este. RLC. Y el inductor lo tenemos que. ¿Cuánto vale el inductor? Henrys. Vamos a poner ese. Ahora, la resistencia son 130 kilo ohms. Rápido. Son 130. Ahí está. El capacitor es 0.1 microfaradios. Y 18.87 henrys. Ahora que estás aquí,
conectamos lo que es los componentes que van en serie, como aquí se puede observar. Oh no, ya tenía uno por aquí. Ay, que pues aquí está. Perdón. Aquí está. Aquí está, miren. Son los voltajes que queremos saber. El voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 4. Y aquí están, delimitados. ¿Sí? Este de voltaje 4 está sobrando, pero voltaje en el voltaje en ¿dónde está? Estamos el voltaje en el resistor, en el capacitor y en el inductor. Ok, ay, perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, voltaje en el capacitor y en el inductor. Y bueno, creo que sería todo. 0.1 mínimo rango. Veamos. Uy. Ahí está.